Imagínese, hermano, que en el libro de Apocalipsis lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, es que los seres vivientes que hay alrededor del trono de Dios, dice la Biblia que las 24 horas no cesan, no se cansan de decir: Santo, 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 al que es, al que era y al que ha de venir. Y la Biblia dice que Dios es santo y 3 veces santo. Cuando nosotros estemos en la eternidad con Dios, la Biblia nos dice que una de las funciones que vamos a tener va a ser adorar, adorar y adorar al Señor. Algunas personas dicen: pero qué aburrido ha de ser en la eternidad pasar adorando y adorando y adorando. Pero es que, hermanos, cuando estemos con el Señor, recordemos que nuestra mente será diferente, nuestro corazón será diferente, seremos con cuerpos incorruptibles, con mentes totalmente sin inclinación al pecado, pero con una inclinación de adorar y de servir solamente al Señor. Entonces, las personas que piensan que va a ser aburrido, no se dan cuenta que cuando estén allá en la presencia de Dios, ni se van a recordar lo que dijeron en la tierra, que era aburrido adorar al Señor. Qué lindo es adorar a Dios, hermanos, y qué bueno es cantarle y bendecir su nombre. El estudio de esta mañana está basado, hermanos, sobre una mujer a la cual la Biblia le llama que era la mujer cananea, una mujer de Ciro y Sidón, que eran 2 ciudades que estaban juntos en la región de Fenicia, que ahora es, en el día de hoy, geográficamente hablando, es toda la región que compone el Líbano. Estas regiones, hermanos, de Tiro y Sidón, estaban al noroeste, básicamente era como casi a la costa del mar Mediterráneo y Galilea. Ahí se ubicaban estas 2 ciudades, de Tiro y Sidón. Pero históricamente hablando, si usted estudia el libro del profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 9, nos vamos a dar cuenta cómo Tiro y Sidón tenían, hermanos, un castigo tremendo, un juicio tremendo por parte de Dios. Si ustedes leen este versículo del capítulo 1, versículo 9, y no tenemos el tiempo, pero se los voy a dar como referencia en sus casas, ustedes pueden leer Isaías capítulo 23, y en sus casas ustedes pueden leer también Ezequiel capítulo 27, versículo 17, y ustedes se van a dar cuenta, mis queridos hermanos, cómo Dios tuvo que reprender y castigar a estas 2 ciudades de Tiro y Sidón en la región de Fenicia. ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? Porque estas 2 ciudades llevaron al pueblo a una idolatría tremendo, llevaron al pueblo a olvidarse de Dios. Aunque no eran, hermanos, Amós capítulo 1, versículo 9, aunque no eran en sí ciudades cristianas o ciudades judaicas que creían en Dios, pero tenían una idolatría tremenda y Dios tiene que mandar un juicio tremendo. Y mire, solamente una referencia, hablando de Tiro y Sidón. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º, ¿qué dice la Biblia? No revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Un juicio tremendo. Y cuando vamos a Mateo, en el capítulo 11, me doy cuenta también que el Señor Jesucristo, en Mateo 11, 21 al 22, el Señor menciona a estas 2 ciudades para hacerle ver a los fariseos, a los judíos, de que Tiro y Sidón, fíjense bien, aunque eran ciudades que habían conducido al pecado al pueblo, el Señor hace referencia a estas 2 ciudades y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo, déjenme leer aquí mejor, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Cuál es la referencia que está haciendo Jesús acá? Jesús está diciéndole a los judíos, al pueblo de Israel,
Les está diciendo que si en Tiro y en Sidón Dios hubiera hecho los milagros que se hicieron en Jerusalén, en Betsaida, ese pueblo de Tiro y Sidón por mucho tiempo ya se hubieran acercado a Dios, como queriéndoles decir: ustedes viendo mis milagros, ustedes viendo las maravillas que yo he hecho con ustedes, ustedes viendo que he sanado a los leprosos, he levantado a los paralíticos, ustedes viendo que he dado vista a los ciegos, que he hecho escuchar a los sordos, si aún así ustedes no creen, ahora compara con Tiro y Sidón y les dice que ellos al ver esos milagros ya se hubieran convertido a Él. Por lo tanto, el castigo para ellos será más severo que para los de Tiro y que para los de Sidón. Ahora, vayamos al estudio de esta mañana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el versículos 21 al 28, encontramos, hermanos, esta interesante historia de esta mujer cananea que vivía precisamente allí en Tiro y Sidón. ¿Están conmigo, hermanos? Mateo, capítulo 15, versículos 21 hasta el versículo 28. En esta ocasión, cuando estamos aquí en el capítulo 15, Jesucristo, hermanos, había estado en una discusión muy tremenda con los fariseos. Los fariseos eran la secta religiosa de aquellos tiempos que interpretaban la ley, pero que no vivían conforme a la ley. Eran aquellas personas que decían lo que se tenía que hacer, aunque ellos no cumplían lo que se decía que tenían que hacer. En otras palabras, dictaban leyes para otros, pero no dictaban leyes para ellos mismos. Y ese era el problema de la religión. Entonces, Jesús tiene una discusión con ellos en este capítulo, porque le preguntan a Jesús qué es lo que contamina al hombre. Y Jesús les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de adentro del corazón. Porque los fariseos, los escribas, hermanos, eran pero tan disciplinados en lo externo, eran tan disciplinados para las costumbres religiosas, y una de las costumbres y principios religiosos era el asunto de la higiene. Ellos tenían que lavar pero bien los trastes donde iban a comer, porque religiosamente, si estaban sucios, eso les causaba a ellos impureza en el corazón. Entonces, ellos lavaban bien el plato por fuera, pero se olvidaban que por dentro estaba sucio. Y el Señor Jesucristo les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, porque lo que entra, ¿a dónde va a dar? Después de que está en el vientre va a dar a la letrina. Es lo que el Señor Jesucristo explicó, que lo que entra al vientre, ¿a dónde va a dar después? Bueno, a la letrina. Y hermanos, así lo explicó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ahora que ha tenido esta discusión ahí en este lugar, ahora el Señor, mis hermanos, Jesús abandona Galilea, y abandona Galilea por primera vez en su ministerio. El Señor sale por primera vez de sus fronteras, visita la tierra de los gentiles en la ciudad de Tiro y Sidón, en Fenicia, y ahora, mis hermanos, se le presenta una mujer con una necesidad tremenda. Leamos la historia. Dice la Biblia: saliendo Jesús de ahí, hablando de Galilea, saliendo Jesús de Galilea, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28.
Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué gran bendición para esta mujer. Mi mensaje esta mañana tiene que ver, hermanos, con este poder de fe que tuvo esta mujer. Tiene que ver con un poder de fe que hace traspasar los obstáculos en la vida de una persona que realmente está necesitada de Dios. Por eso deseo predicarles sobre esto, sobre el poder de la fe, hermanos, que vence los obstáculos. Cuando leemos en el versículo 21, donde hemos comenzado la lectura de nuestro estudio, dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y ya explicamos que Tiro y Sidón tenían un castigo tremendo por ser ciudades idólatras que habían manchado al pueblo, que contaminaban al pueblo con sus ídolos, y Dios les tiene un castigo tremendo a ellos. Y ahí fue el Señor, lo que ahora es el Líbano. Y ve el versículo 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba Señor, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que yo veo aquí, que esta mujer, hermanos, iba detrás de Jesús siguiéndole. Iba detrás de Jesús siguiéndole. Quiere decir que esta mujer de alguna manera había escuchado. Noten ustedes, hermanos, Tiro y Sidón no eran ciudades israelitas. Jesús por primera vez salía de su propia tierra a tierras gentiles. De alguna manera la fama de Jesús se había extendido por toda Fenicia, y esta mujer había escuchado de los milagros de Jesús, se había inyectado de fe. Recuerde lo que dijimos hoy en la lectura bíblica de esta mañana, en Romanos 10:17, en donde la Biblia dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer se había inyectado de fe. De lo contrario, no hubiera seguido a Jesús. El primer punto para poder vencer los obstáculos en la vida, hermanos, es comenzar a seguir a Jesús. Es ir detrás de Jesús. Esta mujer cananea, sin duda había sido, hermanos, una mujer idólatra. Porque Tiro y Sidón eran ciudades que adoraban y veneraban a dioses que no era el Dios verdadero. ¿Y sabe qué? Esta mujer abandonó a sus ídolos, abandonó a sus dioses. ¿Qué tan decepcionada habrá estado esta mujer de sus ídolos que no le habían escuchado? Pero ahora pone su fe en la persona correcta, y ahora pone su fe en Jesús y comienza a seguir al Señor Jesús. Y dice la Biblia que esta mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Este término, Señor, hijo de David, era un término que solamente los judíos podían usar. Si un gentil usaba este término de Señor, hijo de David, era considerado como un anatema, como una persona maldita, como una persona que estaba blasfemando el nombre de Dios, porque era un término aplicado que lo podían pronunciar solamente los judíos. Y aquí vemos a una mujer gentil, a una mujer cananea, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Hermanos, cuando usted acude a la misericordia de Dios, cuando nosotros acudimos a ese perdón de Dios, cuando acudimos en confesión de nuestros pecados, cuando acudimos pidiéndole ayuda al Señor,